Hugo Chávez fue un político venezolano, nacido el 28 de julio de 1954 y fallecido el 5 de marzo de 2013. Se convirtió en una figura prominente en la política venezolana como líder del movimiento bolivariano y fue elegido presidente de Venezuela en 1999. Durante su mandato, implementó políticas socialistas y populistas, promoviendo la revolución bolivariana. Su gobierno se caracterizó por una retórica antiimperialista, programas de asistencia social, nacionalizaciones de empresas y una fuerte polarización política. Chávez fue reelegido varias veces y su liderazgo tuvo un impacto significativo en América Latina. Sin embargo, su gestión también fue objeto de controversias y críticas por violaciones a los derechos humanos, corrupción y problemas económicos. El día de hoy, te traemos las 10 curiosidades que no sabías sobre el personaje de la historia, el expresidente venezolano, Hugo Chávez Frías. Acompáñanos en este viaje. Número 1. En su adolescencia fue monaguillo, y era muy religioso. Hugo Rafael Chávez Frías nació un 28 de julio de 1954, en Sabaneta, Estado Barinas. Era el segundo de 6 hermanos, su madre tenía 19 años cuando lo tuvo, y recuerda que ese parto no fue fácil en aquella madrugada. Fue criado por su abuela y durante su niñez, tuvo inclinaciones por la música, la pintura, la escritura creativa y el teatro. Además, por iniciativa propia, fue monaguillo. Chávez, en la escuela de Sabaneta, Estado Barinas, no era mucho mejor que el resto de alumnos, vivía a 3 calles de su escuela y en general, las calles eran polvorientas, con techos de palmas y suelo de tierra. Allí vivió durante toda su infancia, en la casa de su abuela Rosa Inés, junto con su hermano mayor, Adán. Sus padres, maestros de primaria, vivían en otra casa cercana. Los 300 bolívares que ganaban al mes no eran suficientes para alimentar a sus hijos. Chávez vendía en los recesos de la escuela y en el pueblo, un dulce hecho con papaya que preparaba su abuela llamado arañas de lechosa. Chávez era mestizo, como la mayoría de la gente de Venezuela, su padre era de piel negra, su madre blanca y su abuela Rosa Inés era descendiente de los indios del llano. En una entrevista concedida al diario brasilero Folha de San Pablo, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías dialogó sobre varios temas, donde detalla de su infancia. Reveló que de pequeño habría sido monaguillo y que su abuela, que era muy católica, quería que su nieto fuera sacerdote. Chávez contó que, cuando era pequeño, se quedaba en la iglesia esparciendo el incienso y haciendo sonar las campanas. Chávez dio a conocer también que siempre llevaba un escapulario de la Virgen del Carmen en el pecho, que, según cuenta, tenía más de 150 años en batallas. El escapulario era de su tatarabuelo, a quien llamaba Maisanta, que lo describió como un guerrero y un coronel revolucionario, por el año 1858. Después fue llevado por el abuelo de su madre, que era un general rebelde venezolano en la guerra de guerrillas contra la dictadura de hacía 100 años. Y desde entonces lo llevaba él, y cerró diciendo, es la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de los Guerreros. Número 2. Golpe de Estado. En su juventud, Chávez se matriculó en la Academia Militar de Caracas. En la Venezuela de aquellos tiempos, existía la posibilidad de que las familias pobres enviasen a sus hijos a hacer la carrera militar. Esa puerta había sido aprovechada por el Partido Comunista, que infiltró en el ejército a algunos partidarios que llegaron a ser oficiales de alta graduación. En esa situación se desarrolló en los cuarteles un movimiento conspirativo clandestino que se denominó ARMA, Acción Revolucionaria de Militares Activos, al que pronto, Chávez se enganchó con el nombre en clave de José Antonio. El Caracazo, la rebelión popular contra la política neoliberal de Carlos Andrés Pérez, en 1989, con sus cientos de muertos, salpicó también a los cuarteles. Allí se aceleraron los preparativos de los militares progresistas para levantarse contra el gobierno. Finalmente, el 4 de febrero de 1992, los militares se rebelaron. Chávez ya era comandante y estaba encargado de tomar el Palacio Presidencial en Caracas, mientras otros oficiales, algunos de mayor graduación, debían de apoyar la acción desde diversas ciudades. El asalto al Palacio Presidencial se inició a las 12 de la medianoche. Al mismo tiempo, militares al mando de Miguel Rodríguez Torres asaltaron la residencia presidencial, La Casona, y otras importantes ciudades del país. Los enfrentamientos fueron intensos en algunos estados.
pero hubo filtraciones y el levantamiento terminó en un rotundo fracaso, igual que el intento de toma de la ciudad capital, Caracas. Los insurgentes se rindieron luego que las guarniciones del interior del país fueran recuperadas por las fuerzas del gobierno constitucional. Chávez fue arrestado y privado de su libertad por las fuerzas de seguridad de la DICIP, aunque poco antes, se le dio la oportunidad de dirigirse al país. En una locución transmitida ante los medios de comunicación, en donde asumía la responsabilidad del alzamiento, y ordenaba a los insurgentes que aún luchaban en Aragua y Valencia, que se rindieran para evitar mayores derramamientos de sangre, a la vez que pedía a sus partidarios de poner las armas. Comunicó a los suyos, que los objetivos no se habían cumplido, por ahora, e ingresó en la cárcel. Esas cortas palabras, cuando dijo, por ahora, fueron muy populares en Venezuela, y fue realmente el inicio de su campaña electoral. El episodio golpista dejó un saldo de 17 soldados muertos y 50 heridos, y le costó 2 años de cárcel. 2 años después salió de prisión, indultado por el presidente Rafael Caldera. Para ese entonces, Chávez ya era un hombre notablemente popular. Número 3. Su relación con Fidel Castro. Un histórico y fuerte abrazo entre Hugo Chávez y Fidel Castro, el 13 de diciembre de 1994, en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, 2 años después del fallido golpe de Estado en Venezuela, fue el inicio de su entrañable relación. La anécdota, contada por el historiador venezolano, Elías Pino Iturrieta, marca el inicio de una relación caracterizada por la admiración y la amistad entre dos mandatarios, que antes de liderar sus respectivas revoluciones en Cuba y Venezuela, fracasaron en un intento de golpe de Estado y estuvieron entre rejas. Castro, que recibió entonces a Chávez en La Habana al pie del avión y como si fuera un jefe de Estado, vio en el emergente líder venezolano un aliado, y acertó. 5 años después, asistió a la toma de posesión del nuevo presidente en Caracas. Desde ese entonces, se formó una alianza, una amistad que influyó hasta el día de hoy, en Cuba y en Venezuela. Pocos imaginaron que se forjaría tan firme relación, porque Castro condenó en 1992 la asonada militar del joven Chávez contra Carlos Andrés Pérez, con quien el líder cubano mantenía una buena relación a cuenta del petróleo del país sudamericano. El petróleo siempre estuvo en el centro del interés de Castro por Venezuela, desde 1959, cuando realizó su primera visita al país. Con la debacle del presidente Carlos Andrés Pérez, en 1993, se fijó en Chávez. La relación a partir de entonces no hizo más que cimentarse. En diciembre del 2000, se firmó el Acuerdo de Cooperación Integral, por el que Venezuela suministra petróleo a Cuba, a precio preferencial, algo que se mantiene hasta el día hoy, pese a la grave crisis que atraviesa el país sudamericano y la caída de producción. A cambio, el gobierno de Cuba asesoró a Chávez en las llamadas misiones, para expandir las políticas de educación y salud. La lealtad entre ambos mandatarios fue tan incondicional, que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder durante 3 días, Castro fue clave para su retorno a la silla presidencial. Y tras ser informado de lo ocurrido, habló por teléfono con varios jefes militares que ayudaron a restituir al líder venezolano. El mandatario cubano también ayudó a evitar el deceso político de Chávez, quien admitió en 2004, que fue gracias a este, que pudo sobrevivir el referendo revocatorio que ese año promovió la oposición para desalojarlo del poder. Chávez comentó que apenas supo que podría perder el referendo, empezó a trabajar en los programas sociales para ganar nuevamente el apoyo de la población venezolana, idea que fue avalada por Castro. Chávez empezó a pedirle apoyo a Fidel. Le dijo, mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza, a lo que Fidel le respondió, si algo sé yo, es de eso, cuenta con todo mi apoyo. Asimismo, cuando Castro atravesó los peores momentos de su enfermedad, recibía solo la visita de Chávez, quien viajaba con frecuencia a La Habana y daba los partes médicos. Una anécdota importante de señalar es que, en una ocasión, Chávez en una entrevista televisiva, dijo que Fidel le confesó que él intuyó y sabía que Chávez iba a nacer. Número 4. Las esposas y amantes de Chávez. Durante toda su vida, Hugo Chávez se ganó la fama de galán con las mujeres. Se le conocieron 3 parejas públicamente. Su primera esposa fue Nancy Colmenares, una modesta profesora de primaria. Con ella tuvo 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. El matrimonio se rompió porque Chávez tenía una amante. En sus últimos años de relación, su corazón estaba dividido.
Chávez conoció a Irma Marksman, una historiadora con la que compartía muchas creencias ideológicas. Aunque nunca llegó a casarse ni a mantener una relación oficial, los documentos aseguran que estuvieron juntos durante 10 años, algunos de ellos, mientras el presidente todavía estaba casado con Colmenares. Chávez fue elegido ante las urnas como presidente en 1998. Necesitaba una mujer a su lado, y la elegida fue Marisabel Rodríguez. Era periodista y trabajó como editora del periódico más antiguo de Venezuela, El Impulso. Conoció al presidente en un acto público en 1996 y se casaron en 1997. Tuvieron una hija, llamada Rosinés. Su amor se terminó en 2004, después de años de discusiones y separaciones intermitentes. Ella fue, sin embargo, la mujer más valorada dentro del entorno de Chávez. En una ocasión, el presidente llegó a hablar de ella en su programa de televisión, Aló Presidente, diciendo: «Prepárate que esta noche te voy a dar lo tuyo», declaraba ante sus cámaras en una fecha de San Valentín. Su relación no terminó tan bien. El presidente llegó a demandar a su exmujer por un supuesto incumplimiento del régimen de visitas a su hija. Todo ello, después de que la periodista escribiese una columna en la revista Sexto Poder, burlándose de Chávez. Finalmente el venezolano retiró la demanda para evitar que su hija se convirtiese en un show televisivo, dijo el propio mandatario. Han sido varias las mujeres extraoficiales que han aparecido en su vida. El rumor más sorpresivo que recibieron los venezolanos fue el supuesto encuentro con la supermodelo, Naomi Campbell. En 2007, la top model acudía al Palacio Presidencial de Miraflores para entrevistar a Chávez para la revista GQ. Al parecer, estuvieron tan cómodos en este encuentro, que Campbell se quedó más días en la ciudad y los encuentros se repitieron a lo largo de varios meses. La modelo llegó a decir: «El presidente de Venezuela no es un gorila, es más bien un toro». Entre otros nombres, han aparecido personajes como la modelo Radi Rodríguez, la Miss Raquel Bernal o la ministra de Transporte de Venezuela Elsa Gutiérrez Grafe. Ninguna de ellas admitió haber mantenido una relación con el presidente, pero todas dieron a entender que Chávez siempre necesitó una mujer a su lado. Número 5. Guerra con Estados Unidos. La relación entre Hugo Chávez y Estados Unidos fue tensa y marcada por la confrontación. Chávez acusaba regularmente a Estados Unidos de intentar desestabilizar su gobierno y de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Por su parte, Estados Unidos expresaba preocupaciones sobre la democracia, los derechos humanos y las políticas de Chávez, así como sobre su relación con países como Cuba e Irán. Hubo varios momentos de conflicto entre ambos gobiernos, incluyendo el intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002, que algunos sectores de la oposición venezolana habrían recibido apoyo de Estados Unidos. Chávez también expulsó a funcionarios estadounidenses acusados de conspirar contra su gobierno. Además, Chávez fue un crítico abierto de las políticas estadounidenses en América Latina y en el mundo, y se alió con otros líderes de la región que compartían sus puntos de vista antiimperialistas. Esta postura antiestadounidense y su papel en la Organización de Países Exportadores de Petróleo también contribuyeron a la tensión con Estados Unidos. Un día después de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, interviniera en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hugo Chávez ejerció su derecho de palabra. Antes de comenzar su discurso dijo: «Ayer el diablo estuvo aquí». Acto seguido se santiguó y agregó: «En este mismo lugar huele a azufre todavía». Luego explicó que llamaba diablo al presidente de Estados Unidos. Además, durante su gobierno propuso eliminar Halloween porque pensaba que se trataba de una especie de terror imperialista por parte de los Estados Unidos. A pesar de las tensiones, Venezuela continuó siendo un importante proveedor de petróleo para Estados Unidos, lo que generó una relación ambivalente en el ámbito económico. En general, la relación entre Hugo Chávez y Estados Unidos estuvo marcada por la desconfianza mutua y la confrontación ideológica. Número 6. Dictadura y violaciones de derechos humanos. El término dictadura es altamente debatido y polémico cuando se aplica al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Mientras que sus partidarios argumentan que Chávez fue elegido democráticamente en múltiples elecciones y que su gobierno representaba una forma de democracia participativa, sus críticos sostienen que su estilo de liderazgo autoritario, la concentración de poder en la figura presidencial y las violaciones a los derechos humanos, entre otros factores, califican su gobierno como una dictadura o una forma de autoritarismo.
Algunos de los argumentos a favor de considerar el gobierno de Chávez como una dictadura incluyen la manipulación de instituciones democráticas, la represión de la oposición política, la limitación de la libertad de expresión y la persecución de disidentes. Por otro lado, sus partidarios argumentan que Chávez implementó políticas que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, promovió la participación ciudadana y fue elegido en elecciones democráticas supervisadas por observadores internacionales. En resumen, la caracterización del gobierno de Hugo Chávez como una dictadura es un tema de debate y depende en gran medida de la perspectiva política y del análisis de las acciones y políticas de su gobierno. La represión de la libertad de expresión se manifestó en la censura de medios de comunicación críticos, el acoso a periodistas y la aplicación de leyes que limitaban la libertad de prensa. Además, hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones opositoras, con varios casos de muertes y heridos. También se documentaron casos de persecución política, con la destitución de funcionarios públicos y la inhabilitación de líderes de la oposición para participar en la vida política del país. Las detenciones arbitrarias y el maltrato a prisioneros también fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos, con informes de condiciones inhumanas en centros de detención y tortura a detenidos. Si bien es importante reconocer los logros sociales y económicos alcanzados durante el gobierno de Chávez, también es fundamental señalar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su mandato y que continúan siendo objeto de preocupación en Venezuela. Número 7. Maldijo a Israel. La maldición al Estado de Israel fue expresada por Chávez 2 días después de un ataque perpetrado por Israel a la llamada Flotilla de la Libertad, un convoy de 6 embarcaciones de la organización pro-palestina, Free Gaza, en la que viajaban 633 personas, de 37 países, que intentaban llevar 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La acción dejó 9 muertos y una treintena de heridos. El presidente venezolano Hugo Chávez maldijo al Estado de Israel y lo calificó de terrorista y asesino, tras ratificar su enérgica condena al ataque israelí a la flotilla humanitaria que navegaba hacia Gaza, al tiempo que criticó la posición asumida por Washington. A lo que dijo: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito seas, terrorista y asesino. ¡Viva el pueblo palestino!, exclamó Chávez entre aplausos, en un acto oficial transmitido por la televisión venezolana, el 2 de junio de 2010. Chávez criticó además la respuesta del gobierno de Estados Unidos al asalto israelí a los barcos de la Flotilla Libertad. Como es Israel, se le permite de todo, fustigó el mandatario venezolano. Un año después, se dio a conocer que el presidente Hugo Chávez le habían detectado un cáncer maligno. Irónicamente y sorprendentemente, en la zona pélvica y próstata. Número 8. El misterioso cáncer de Chávez y su supuesta inducción. Los venezolanos ignoran al día de hoy qué tipo de cáncer fulminó a Hugo Chávez, pero, si recuerdan cómo se inició la decadencia física de su presidente a mediados de mayo de 2011. Yo tengo una lesión vieja en una rodilla, producto de los años mozos, del paracaidismo, el béisbol y la vida en el ejército. Tengo una vieja lesión en la rodilla que nunca llegó a mayores, pero en los últimos meses vengo sintiendo molestias, dolor en la rodilla, que subía hacia el muslo izquierdo, explicaba por aquel entonces Chávez. Tras semanas alejado de la actividad política, Chávez volvió a comparecer en televisión, en el programa Aló Presidente, pero, en lugar de anunciar su recuperación, explicó que el dolor persistía y que no podría reanudar sus labores cotidianas. Apenas 2 semanas después, el 10 de junio de 2011, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informó desde La Habana, Cuba, que el presidente venezolano fue operado de un absceso pélvico, que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Un mes después, Chávez volvió a comparecer en público para explicar cómo los médicos cubanos le habían extraído un tumor maligno del tamaño de una pelota de béisbol. Además, anticipó que volvería a la isla para recibir un tratamiento de quimioterapia para tratar de contener el cáncer que padecía, y del que nunca, ni siquiera hoy, se ofreció detalle alguno. El 23 de septiembre de 2011, el líder venezolano vuelve a Caracas y da por concluido el tratamiento, confiado en su plena recuperación y en su victoria en las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, la alegría entre los chavistas duró poco. A mediados de febrero del siguiente año, Chávez anuncia que nuevos exámenes médicos en La Habana habían detectado la presencia de una lesión en el mismo lugar.
Lo único que se sabía de la dolencia de Chávez era que el tumor se encontraba en la zona pélvica. Esta circunstancia, unida a la falta de información oficial, disparó los rumores sobre un posible cáncer de próstata. Una de las fechas claves en la paulatina decadencia de Hugo Chávez fue cuando, tras la victoria en las elecciones presidenciales el 7 de octubre de 2012, el electo mandatario fue incapaz de asistir a su propia toma de posesión por permanecer en Cuba luchando contra el cáncer. Su incomparecencia del pasado 10 de enero hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Chávez. El doctor José Rafael Marquina, el médico más popular de Venezuela, fue tajante sobre la gravedad que intuía en la situación clínica del presidente. En este momento no existe ningún tratamiento curativo sino paliativo para el dolor que está sufriendo. Chávez está en fase terminal y eso es irreversible. Diagnóstico que confirmó, por primera vez de manera oficial el ministro de Información, Ernesto Villegas, la noche del 4 de marzo cuando anunció que Chávez presenta una nueva y severa infección, pero que se mantenía aferrado a Cristo. Los peores augurios se confirmaron al día siguiente, cuando el vicepresidente Nicolás Maduro anunció el fallecimiento del presidente venezolano a las 4:25 de la tarde. Tras dar la noticia, Maduro no dudó en asegurar que el cáncer del presidente Hugo Chávez había sido inducido por los enemigos de la patria, y anunció la creación de una comisión científica destinada a demostrar que el comandante, como lo llamaban, había sido atacado. Sin embargo, la comunidad científica internacional ha negado por completo que la enfermedad se pueda transmitir a una persona sana. Según el doctor, de origen peruano, Elmer Huerta, dijo, es imposible que se pueda inocular un cáncer, ya sea por la vía oral mezclado en una bebida o comida, o por una inyección en la vena, en la grasa o el músculo. El oncólogo explica en su bitácora que, inyectadas, el sistema de defensa del receptor mataría inmediatamente a las células cancerosas trasplantadas. Además, tampoco considera viable la posibilidad de que alguien le administrase a Chávez una sustancia química o radioactiva para que ésta desarrollase cáncer. Para que una sustancia química cause cáncer, se sabe que es necesario un larguísimo tiempo de exposición al elemento químico. Estamos hablando de dosis constantes y prolongadas durante muchos años, asegura el médico, que sentencia que la idea de que una sola dosis del veneno pueda causar cáncer no tiene fundamento científico. Número 9. Brujería y santería. Durante su vida, Hugo Chávez fue conocido por su creencia y práctica en la espiritualidad y las tradiciones afroamericanas, como la santería y la brujería. A menudo se le veía participando en rituales y consultando a santeros y otros practicantes de estas tradiciones, para orientación y protección espiritual. Chávez hablaba abiertamente sobre sus creencias en lo sobrenatural, y su conexión con la espiritualidad afroamericana, la cual consideraba como una parte importante de su identidad cultural y política. Una investigación revela la obsesión del desaparecido presidente de Venezuela, por consultar videntes, hacer sesiones de espiritismo y hasta practicar rituales de santería cubana. Antes de los 60 años, te vas a enfermar gravemente y te vas a morir, le dijo la bruja Cristina al joven Hugo Chávez, mientras señalaba una carta de espada sobre una de bastos. Ese fue el primer impacto de Chávez con el esoterismo. Una afición que le acompañaría hasta el día de su muerte, vaticinada por su primera vidente, la hermana de su amante durante más de una década, Irma Marksman. Las cartas marcaron así su inexorable destino y con ellas llegó una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo. Un largo currículo de contactos con el más allá, que abarca los amuletos, la huille, las apariciones de su bisabuelo Maizanta, un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, y la masonería. Uno de los hallazgos más relevantes del periodista David Placer fue una carta inédita que el propio Chávez envió a la vidente Cristina Marksman. La misiva, que publicó en exclusiva, el diario El Mundo, supone una importante prueba documental de lo que hasta ahora era un secreto a voces. Chávez utilizó la brujería para controlar a Venezuela y manipular al pueblo. Hasta tal punto, que la santería importada desde Cuba transformó la manera de hacer política, afirma tras recabar decenas de testimonios del entorno del líder bolivariano. La santería es una práctica primitiva que tiene su origen en Nigeria, y que llega a Cuba a través de los esclavos negros que llevaron los españoles. Las prácticas santeras surgen con el chavismo gracias a la influencia de Fidel Castro, que, aprovechando la superstición de Chávez, introdujo a los santeros en todas las instituciones del Estado. Esta confesión la hizo el exministro y amigo personal de Chávez, Raúl Baduel,
desde la cárcel de Ramo Verde. Para el autor David Placer, uno de los descubrimientos más impactantes fue constatar que en el Palacio Presidencial de Miraflores se realizaban rituales de espiritismo, a los que acudían los jerarcas del chavismo y todavía hoy se siguen haciendo. El reportero caraqueño ha sacado fotografías del salón en el que tenían lugar estas sesiones. En una de ellas se puede ver una cabeza de caimán, utilizada para este tipo de ceremonias, así como velones y ofrendas. Todo apunta a que Chávez hizo rituales paleros, en la que se usan huesos de muertos. En el Cementerio General del Sur, se profanaban hasta 8 tumbas diarias, asegura. La relación con los muertos fue una constante a lo largo de la vida de Chávez. Varios testigos aseguran que dejaba una silla vacía en las reuniones con sus asesores para Simón Bolívar, con quien incluso mantenía charlas a altas horas de la madrugada. Cuando almorzaba a solas pedía otra ración para el Libertador. Número 10. Idolatría a la imagen de Hugo Chávez. Durante su vida y después de su muerte, Hugo Chávez fue objeto de fervor y devoción por parte de muchos seguidores, lo que algunos críticos han caracterizado como idolatría. Esta adoración hacia Chávez se manifestaba en expresiones de apoyo incondicional, veneración de su figura y atribución de cualidades casi divinas. En Venezuela, existen teorías de que se ha creado un culto a la personalidad alrededor del fallecido presidente Hugo Chávez, en el que sus seguidores lo veneran. Durante su vida, Chávez logró un amplio soporte debido en parte a su carisma y al uso de fondos provenientes del petróleo en ayuda a los pobres. Desde su muerte, sus seguidores, conocidos como chavistas, frecuentemente hablan de su muerte como una transición hacia la inmortalidad, generalmente dando a Chávez el nombre de comandante eterno. Entre sus seguidores, Chávez ha sido comparado con figuras santas, especialmente por su sucesor Nicolás Maduro. Algunos críticos argumentan que esta idolatría hacia Chávez fue fomentada por él mismo, a través de una retórica carismática y populista, así como mediante la promoción de una imagen de líder mesiánico, que encarnaba las aspiraciones y deseos del pueblo venezolano. Sin embargo, algunos adeptos al chavismo rechazan que haya un culto a su personalidad, afirmando que es más bien una continuación de sus ideales políticos, y que lo toman más como un modelo a seguir, que como a una figura venerable, citando incluso el rechazo del mismo Chávez a un concepto semejante. Debido a esto, el concepto de que haya un culto a su personalidad en Venezuela es frecuentemente debatido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los seguidores de Chávez participaban en esta forma de adoración extrema, y muchos simplemente lo apoyaban por su liderazgo político y sus políticas sociales y económicas. En cualquier caso, la idolatría hacia Hugo Chávez fue un fenómeno complejo que refleja tanto su impacto en la política y la sociedad venezolana, como las dinámicas culturales y sociales más amplias en juego. Para concluir esta fascinante historia, surgen unas preguntas que seguramente han contemplado nuestros suscriptores: ¿cómo habría sido Venezuela si Hugo Chávez nunca hubiera accedido al poder? ¿Y cuál sería la situación actual del país si su fallecimiento no hubiera ocurrido? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.